El sonido de la copa de cristal golpeada con la cuchara de plata resonó en el restaurante Sabor Serrano y congeló mi corazón. Mi propio hijo estaba de pie, sonriendo a todos los invitados mientras yo permanecía sentada, tratando de ocultar con la mano el moretón verde amarillento que cubría mi ojo derecho. 72 años de vida y nunca imaginé que mi cumpleaños se convertiría en mi mayor humillación pública. Quiero brindar por mi madre, Iracema, dijo Marcelo con esa voz encantadora que usaba para sus clientes y socios. Esa misma voz que horas antes había gritado conmigo cuando rompí accidentalmente un jarrón decorativo en la mansión. Mírenla, siempre torpe. Continuó señalando mi ojo lastimado, mientras los invitados se movían incómodos en sus sillas. Esto fue una lección para que aprendiera a ser útil. Patricia, mi nuera, cubrió su boca con los dedos llenos de anillos caros, pero no pudo disimular la risa. Los otros 15 invitados quedaron en absoluto silencio. Reconocí en sus ojos algo que me había perseguido durante años. Pobre de la anciana Iracema Fonseca, viuda en defensa que dependía del hijo exitoso. Mi nieta Amanda, con sus 17 años, mantuvo la mirada fija en el plato de comida frente a ella. Sus dedos apretaban la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ella sabía la verdad. Sabía que no fui yo quien rompió ese jarrón. Fue Marcelo quien lo lanzó contra la pared durante otro de sus arranques de ira. Y cuando intenté recoger los pedazos para que Amanda no se cortara, él me empujó contra la esquina de la mesa. El resultado estaba allí, expuesto para que todos lo vieran. Un ojo morado que ningún maquillaje pudo ocultar por completo. Tragué en seco sintiendo el sabor amargo de la humillación, mientras los invitados levantaban sus copas, obedeciendo al brindis propuesto por mi hijo. El gerente del restaurante, que conocía a mi familia desde hacía años, desvió la mirada avergonzado. El camarero se apresuró a servir más vino, como si el alcohol pudiera diluir la tensión que flotaba en el aire. Debería estar celebrando 7 décadas de una vida dedicada a la educación de jóvenes en la biblioteca municipal, donde trabajé durante 35 años antes de jubilarme. Debería estar recibiendo amor y respeto como mi difunto esposo, Augusto, siempre prometió que sucedería en nuestra vejez. En lugar de eso estaba allí disminuida, reducida a una cruel broma contada por quien debería ser mi protector. Habían pasado 15 años desde que Augusto partió. 15 años en los que vi a nuestro único hijo, criado con tanto cariño y sacrificio, transformarse en un hombre frío y calculador. El niño que jugaba a mis pies mientras organizaba libros ahora era dueño de una cadena de tiendas de materiales de construcción, usaba trajes italianos y vivía en una mansión en el barrio más rico de Petrópolis. Una mansión donde yo ocupaba solo la pequeña casa de atrás, originalmente destinada a empleados. ¿Sabes, mamá? Marcelo continuó de pie, disfrutando de la atención de todos. Si no hubieras insistido en recoger ese jarrón para limpiar, no estarías así. ¿Cuántas veces tengo que decir que tenemos empleados para eso, pero nunca escuchas? Movió la cabeza en una falsa demostración de paciencia. Los ancianos son como niños, ¿verdad, gente? Necesitan ser enseñados. Fue entonces cuando me di cuenta de que Zuleide, mi única amiga verdadera y vecina de la casa de al lado, me miraba intensamente desde el otro lado de la mesa. Una mirada que decía, basta, Iracema. ¿Hasta cuándo? Zuleide conocía la verdad. Fue ella quien cuidó de mis otros moretones, ocultos bajo blusas de mangas largas, incluso en el calor del verano. Fue ella quien me dio refugio las noches en que Marcelo llegaba borracho y destruía cosas en la casa. Lo peor era que Marcelo no siempre había sido así. Después de la muerte de Augusto parecía preocupado, atento, me convenció de vender nuestra casa en el centro, prometiendo que estaría más cerca para cuidarme. Mamá, construí una casa solo para ti en el terreno de la mansión. Tendrás independencia, pero estaré cerca si me necesitas. Creí en él. Vendí nuestra casa, le di la mitad del dinero para que invirtiera en sus negocios y guardé el resto para mis gastos personales. Sin embargo, en pocos años, él asumió el control de todo. Mis cuentas bancarias, mis documentos, mis medicamentos. Dijo que era para protegerme de estafadores. El dinero de mis medicamentos estaba atrasado desde hacía semanas cuando rompí aquel jarrón. Cuando lo confronté más temprano ese día, exigiendo lo que me pertenecía por derecho, perdió el control. ¿Sabes cuánto cuesta mantener a una vieja inútil como tú?
Deberías estar agradecida por tener un techo. En la mesa de cumpleaños, sonreí débilmente mientras los invitados, aliviados por el fin del discurso incómodo, comenzaban conversaciones paralelas. Patricia ya hablaba animadamente sobre su próximo viaje al extranjero. Amanda seguía en silencio. El pastel llegó grande y decorado para las fotos que Marcelo publicaría en las redes sociales, mostrando lo dedicado que era como hijo. Entre aplausos forzados, vi nuevamente la mirada de Zuleide. Algo en ella me dio fuerzas. Recordé quién fui un día. La bibliotecaria que ayudó a generaciones de estudiantes, la mujer que enfrentó la dictadura escondiendo libros prohibidos, la esposa que mantuvo el hogar cuando Augusto se enfermó. No era la vieja inútil que mi hijo describía. Mientras cortaba el pastel, tomé una decisión silenciosa. No viviría otro año de esa manera. Algo tenía que cambiar y yo sería la responsable de ese cambio. Lo que nadie en esa mesa sabía, ni siquiera Zuleide, era que guardaba un secreto. Un secreto que transformaría completamente el equilibrio de poder entre mi hijo y yo. Un terreno en el centro de la ciudad, el último bien que quedaba a mi nombre, que Marcelo creía haber conseguido transferir a su nombre mediante documentos falsificados. No tenía idea de que había descubierto el fraude y ya estaba actuando. Secretamente había estado consultando a la abogada Renata Queiroz, especialista en derechos de los ancianos, quien me orientaba sobre cómo proceder. Esa noche, al volver a mi pequeña casa de atrás, después de la cena de cumpleaños, no derramé ni una lágrima. En lugar de eso, abrí un cajón con llave y revisé mis documentos, grabaciones y pruebas que había estado recopilando pacientemente. El ojo aún dolía, pero algo dentro de mí había cambiado. Esa cena fue la gota que colmó el vaso. Mientras Marcelo y Patricia dormían tranquilos en la mansión, comencé a planear cada detalle de lo que haría a continuación. Al día siguiente Zuleide vino a visitarme trayendo un pastel casero, un verdadero regalo de cumpleaños. Nos sentamos en mi pequeño jardín, lejos de los oídos de la mansión. Fue entonces cuando compartí con ella el inicio de mi plan. Sus ojos se abrieron de par en par mientras me escuchaba. Iracema, ¿estás segura? Es arriesgado, susurró. Miré la imponente mansión donde vivía mi hijo y sonreí por primera vez en días. Zuleide, querida, a mis 72 años, ¿qué más tengo que perder? En ese momento no sabía que esta decisión cambiaría no solo mi vida, sino la de todos a mi alrededor. Lo que comenzó en esa cena de cumpleaños como mi mayor humillación se convertiría en la mayor lección que mi hijo jamás recibiría. Y cuando todo terminara, yo sería la única riendo. El sol entraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras preparaba un desayuno simple, pan casero y una taza de café fuerte. Era el primer día después de aquella desastrosa cena de cumpleaños, y aún sentía el peso de las palabras de Marcelo. El moretón en mi ojo pulsaba como un recordatorio constante de mi situación. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Marcelo era un niño dulce, siempre pegado a mis faldas, mientras organizaba libros en la biblioteca municipal. Augusto y yo no éramos ricos, pero teníamos una vida cómoda en nuestra casita en el centro de Petrópolis. Una casa simple de paredes amarillas y ventanas azules, con un jardín donde cultivábamos hortensias típicas de la región serrana. Fue en ese jardín donde Marcelo dio sus primeros pasos, donde celebramos sus cumpleaños, donde más tarde estudió para el examen de ingreso a la universidad. El cambio comenzó lentamente tras la muerte de Augusto, hace 15 años. Mi marido sufrió un infarto fulminante mientras trabajaba en su pequeña carpintería. Aquella noche lluviosa de invierno, Marcelo apareció en la puerta de nuestra casa con un paraguas negro y una mirada que nunca había visto antes. Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa grande, me dijo semanas después del funeral, mientras me observaba guardar las herramientas de Augusto. En ese momento Marcelo ya tenía su primera tienda de materiales de construcción, fruto de un préstamo que Augusto y yo hicimos usando nuestra casa como garantía. Estoy construyendo una casa para ti en la parte trasera de mi propiedad en Quitandina. Va a ser perfecto. Al principio dudé. Amaba mi casa, mis recuerdos, mi independencia. Había trabajado durante 30 años en la biblioteca municipal, y aunque tenía 57 años en ese momento, estaba lejos de sentirme inválida o incapaz. Pero Marcelo insistió. Habló de seguridad, de cercanía familiar, de cómo su esposa Patricia adoraría tenerme cerca para ayudar cuando llegaran los nietos.
Voy a cuidar de ti, mamá, prometió, pareciendo sinceramente preocupado. ¿Cómo lo habría hecho papá? Fue ese argumento el que me convenció. Por Augusto, por su memoria, acepté vender nuestra casa. La mitad del dinero la invertí en un fondo de pensiones sugerido por Marcelo. La otra mitad la usé para comprar un terreno en el centro de la ciudad por insistencia de doña Cilda, mi amiga de toda la vida y consejera en momentos difíciles. Siempre ten algo que sea solo tuyo, Iracema, por si acaso. Me recomendó poco antes de fallecer. El cambio ocurrió cuando me jubilé a los 65 años. Dejé atrás décadas de recuerdos y me instalé en la casa prometida. Una construcción pequeña, pero acogedora en la parte trasera de la imponente mansión que Marcelo había construido en el barrio más noble de Petrópolis. Al principio todo parecía realmente perfecto. Tenía mi propio espacio, vi crecer a mi nieta Amanda y Marcelo parecía orgulloso de poder ofrecerme ese confort. La primera señal de que algo estaba mal llegó 6 meses después. Estaba sentada en el banco de la plaza central cuando vi a un antiguo colega de la biblioteca. Iracema, qué sorpresa encontrarte. ¿Cómo estás después de vender tu casa a esa cadena de tiendas? Me quedé helada. No había vendido mi casa a ninguna cadena de tiendas, solo a una pareja joven que se mudó de Río. Confundida, pedí detalles y descubrí que 2 meses después de la venta, la propiedad fue revendida por un precio mucho mayor a una cadena de tiendas por departamentos. Lo que me molestó fue que el nombre de la inmobiliaria que intermediaba esa segunda venta era Fonseca Negocios Inmobiliarios, una empresa que no sabía que mi hijo poseía. Esa noche confronté a Marcelo. Él se rió despreocupado. Mamá, fue solo un buen negocio. La pareja decidió no quedarse con la casa y me buscó. Sería tonto de mi parte no aprovechar la oportunidad. La explicación tenía sentido, pero algo en su tono me incomodó. Por primera vez vi un brillo calculador en los ojos de mi hijo, tan parecidos con los de Augusto en la forma, pero tan diferentes en la expresión. En los meses siguientes, pequeños cambios comenzaron a ocurrir. Marcelo sugirió que le dejara mis cuentas bancarias. ¿Es más seguro, mamá? Hay tantos fraudes contra ancianos por ahí. Patricia comenzó a cuestionar mi capacidad para cuidar de la casa. Suegra, ¿no cree que se está volviendo pesado para usted? ¿Podemos contratar a alguien? Pero cuando llegó la empleada, quedó claro que estaba allí para servir a la casa principal, no a mí. En poco tiempo estaba cocinando, limpiando e incluso cuidando del extenso jardín que separaba mi casita de la mansión. Cuando preguntaba, la respuesta siempre era la misma. Es bueno mantenerse activa en la tercera edad, mamá. El control sobre mi vida aumentó gradualmente. Primero fueron las cuentas bancarias, luego mis documentos para guardar en un lugar seguro, y después mis medicamentos para asegurarme de que los tomara a la hora correcta. Antes de darme cuenta, necesitaba pedir permiso y justificar cualquier salida que hiciera. Fue en esa época que conocí a Zade. Se mudó a la casa de al lado, separada solo por un muro bajo cubierto de jazmines. Viuda como yo, Zuleide había sido maquilladora de teatro en Río de Janeiro y se había jubilado en Petrópolis, buscando el clima más templado de la sierra. Al principio conversábamos por encima del muro. Con el tiempo tomábamos café juntas casi a diario. Fue Zade quien primero notó las señales. Iracema, ¿te parece extraño tener que pedirle dinero a tu hijo para comprar un regalo para tu propia nieta? Acababa de contarle cómo Marcelo me cuestionó duramente porque necesitaba dinero extra ese mes. Cuando le expliqué que quería comprar un regalo de cumpleaños para Amanda, él me entregó la cantidad exacta después de hacerme prometer que mostraría el recibo de la compra. Es natural. Solo quiere asegurarse de que no me engañen vendedores malintencionados, defendí. Zuleide no respondió, pero su mirada lo decía todo. Lentamente comencé a ver la situación a través de sus ojos, los constantes cuestionamientos sobre mis gastos, las visitas a mi habitación cuando yo no estaba, con los cajones sutilmente movidos de lugar, los comentarios despectivos frente a otras personas, la forma en que Marcelo se irritaba cuando expresaba cualquier opinión sobre los negocios de la familia. Negocios que, vale la pena recordar, comenzaron con nuestro dinero, el mío y el de Augusto. 2 años después de la mudanza, el control se convirtió en abuso verbal explícito. Si la cena que preparaba no estaba perfecta, Marcelo se quejaba: ¿cómo es posible que alguien que tuvo tanto tiempo para aprender aún cocine tan mal?
Si tardaba en atender cuando me llamaban, escuchaba gritos, ¿estás sorda o solo fingiendo no escuchar? El primer episodio de violencia física ocurrió cuando Amanda tenía 14 años. Yo había preparado un pastel para celebrar su buen desempeño en la escuela. Marcelo llegó borracho de una reunión de negocios, vio el pastel y explotó. ¿Quién te dio permiso para usar la cocina principal? ¿No tienes tu propia cocina en la edícula? Intenté explicar que Amanda había pedido específicamente ese pastel que necesitaba el horno grande para hornearse adecuadamente. No tuve tiempo de terminar. Marcelo agarró el pastel y lo lanzó contra la pared. Cuando intenté limpiar el desastre, él me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas moradas en los días siguientes. Amanda observó todo paralizada. Más tarde vino a mi casa llorando. Abuela, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué dejas que haga esto? ¿Cómo explicarle a una adolescente los complejos sentimientos que me mantenían ahí? El miedo financiero, ya que todos mis recursos estaban bajo el control de Marcelo. La vergüenza de admitir que mi único hijo, al que crié con tanto amor, se había convertido en un abusador. La preocupación de que si me iba, perdería el contacto con Amanda, la única luz en mi vida. En lugar de eso, sequé sus lágrimas y prometí que todo estaría bien. Fue una promesa vacía que dolía en mi corazón cada vez que la repetía. Patricia, por su parte, nunca intervenía. Con el tiempo pasó de ser testigo silenciosa a cómplice activa. Suegra, realmente necesitas esforzarte más. Marcelo trabaja tanto para mantenernos a todos, como si yo fuera una carga, no la persona que crió al hombre que ahora la mantenía en lujo. Los años pasaron así, con abusos que aumentaban gradualmente. Un empujón aquí, un tirón de cabello allá, muchos gritos y humillaciones constantes. Me convertí en experta en ocultar moretones con ropa de manga larga incluso en verano, y en crear excusas para marcas que no podían ser escondidas. Me caí de la escalera, golpeé el armario. Soy tan torpe a mi edad. Zuleide no creía en ninguna de esas excusas, pero respetaba mi silencio. En lugar de presionar, ofrecía su casa como refugio en las noches en que Marcelo regresaba particularmente agresivo. Fue ella también quien discretamente comenzó a enseñarme trucos de su antigua profesión. Emma, con el maquillaje adecuado puedes parecer 10 años mayor y frágil, o si prefieres, puedes ocultar cualquier marca. En ese momento, no entendí por qué esa información sería útil. Ahora, sentada a mi mesa tomando café, el plan comenzaba a formarse más claramente en mi mente. El día anterior a mi cumpleaños número 72, confronté a Marcelo sobre el dinero de mis medicamentos, que estaba atrasado. Descubrí que había cancelado mi plan de salud complementario, alegando recortes de gastos. Cuando le mostré la receta médica e insistí, perdió el control. ¿Sabes cuánto cuesta mantenerte? Cada pastilla, cada consulta, deberías estar agradecida por tener un techo. En un arranque de ira, lanzó un jarrón decorativo contra la pared. Cuando me agaché para recoger los fragmentos, temiendo que Amanda se lastimara al llegar de la escuela, él me empujó con fuerza. Caí contra la esquina de la mesa de centro golpeándome la cara. El impacto fue inmediato. Un corte sobre la ceja y el ojo comenzando a hincharse. Marcelo no se disculpó. En lugar de eso me miró caída en el suelo, y dijo, veo lo que me has hecho hacer ahora. ¿Cómo voy a explicarle esto a la gente en su cumpleaños mañana? Su solución fue simple y cruel, convertir mi accidente en una lección pública. Al día siguiente durante la cena en el restaurante, cuando hizo ese brindis humillante, algo se rompió dentro de mí. No fue mi espíritu, fue la cadena invisible de miedo y dependencia que me mantenía atrapada. Esa mañana, mirando por la ventana de mi pequeña cocina, tomé la decisión final. No sería más una víctima silenciosa. Mi vida de sumisión había terminado en esa cena de cumpleaños. Terminé mi café y tomé el teléfono oculto que Zuleide me había dado meses antes. Un aparato simple prepago que Marcelo no conocía. Marqué el número de la doctora Renata Queiroz. Buenos días, doctora Renata. Soy Iracema Fonseca. ¿Recuerda aquel asunto del que hablamos? Estoy lista para seguir adelante. Al otro lado de la línea, la abogada se mostró sorprendida por mi determinación. ¿Está segura, señora Iracema? Una vez que se inicia el proceso, no hay vuelta atrás.
Toqué el hematoma alrededor de mi ojo, recordando las palabras de Marcelo frente a todos los invitados. Esto fue una lección para que aprendiera a ser útil. Pensé en todos los años de humillación, en el control financiero, en el aislamiento social, en las marcas físicas y emocionales que llevaba. Nunca había estado tan segura, doctora. Mi hijo necesita aprender que la edad no es sinónimo de inutilidad, y yo seré la profesora. Colgué el teléfono y lo guardé cuidadosamente dentro de una lata de galletas en el armario. El último lugar donde Marcelo pensaría en buscar, ya que rara vez entraba en mi cocina. Luego abrí el cajón cerrado donde guardaba mis anotaciones secretas, fechas, valores, conversaciones grabadas, documentos encontrados accidentalmente en la oficina de Marcelo, el cajón que contenía las semillas de mi liberación. El plan que comenzaba a formarse en mi mente era audaz, arriesgado, tal vez un poco cruel. Pero como Zuleide había dicho la mañana siguiente a mi cumpleaños, quien siembra viento cosecha tempestades. Y Marcelo había sembrado mucho viento a lo largo de los años. Esa tarde cuando sonó el timbre no era Zuleide como esperaba, sino Amanda. Mi nieta entró tímidamente, llevando un pequeño paquete envuelto en papel de colores. Abuela, perdóname por la cena de ayer. Debería haber dicho algo, la abracé con fuerza, sintiendo sus lágrimas mojar mi hombro. Era por Amanda también que necesitaba actuar, para mostrarle que ninguna mujer, independientemente de la edad, debería aceptar abusos en silencio. Está bien, mi amor. A veces el silencio es necesario para planear las palabras correctas en el momento adecuado. Ella me miró intrigada por mi respuesta enigmática, pero no preguntó más. En cambio, me entregó el paquete. Feliz cumpleaños atrasado, abuela. Dentro de la caja había un diario encuadernado en cuero azul oscuro. Para tus recuerdos, explicó Amanda. Sé que siempre te ha gustado escribir. Lo que mi nieta no sabía era que ese regalo era exactamente lo que necesitaba para la próxima fase de mi plan. Un lugar para documentar detalladamente cada paso de la transformación que estaba a punto de comenzar. Esa noche hice la primera anotación. Hoy comienza mi liberación y cuando todo termine no seré más la víctima de la historia, sino la autora de mi propio destino. Las semanas siguientes serían decisivas. Tenía un terreno valioso para vender en secreto, acciones para comprar, aliados para reclutar y, lo más importante, una lección que preparar. Una lección que mi hijo nunca olvidaría. En la primera página del diario que Amanda me dio, dibujé un pequeño calendario. Marqué la fecha del cumpleaños de 50 años de Marcelo, exactamente 3 meses adelante. Ese sería el día de mi liberación y de la lección que mi hijo jamás olvidaría. La primera persona que necesitaba incluir en mi plan era la doctora Renata Queiroz. Conocí a esta extraordinaria abogada cuando empecé a trabajar como voluntaria en la farmacia comunitaria del barrio, hace meses. Era un trabajo simple, organizando medicamentos donados y ayudando a llenar formularios. Algo que hacía a escondidas de Marcelo, quien creía que pasaba las tardes jugando a las cartas con otras señoras. La doctora Renata venía regularmente a la farmacia para ofrecer orientación legal gratuita. Fue durante una de esas sesiones que tímidamente le pregunté sobre los derechos de una persona mayor, cuyos documentos y bienes estaban bajo el control de familiares. La pregunta era aparentemente teórica, pero la mirada penetrante de la abogada me dijo que ella vio más allá de mis palabras. Interesante su pregunta, señora Iracema. Por coincidencia, tengo un horario libre mañana a las 14 horas en mi oficina, si desea profundizar en esta discusión teórica. Al día siguiente en su pequeña oficina en el centro de la ciudad, conté parte de mi historia, solo lo suficiente para que ella entendiera que no tenía acceso a mis propios recursos y que sufría abusos psicológicos. No mencioné la violencia física, aún no estaba lista para esa confesión. Ahora, con el ojo morado y la determinación renovada, concerté una nueva cita con la doctora Renata. Esta vez no omití ningún detalle. Mostré las marcas, relaté los insultos, expliqué el control financiero absoluto. Mientras hablaba, su expresión se transformaba de preocupación profesional a indignación personal. Señora Iracema, tenemos fundamentos para varias acciones legales aquí. Violencia doméstica contra ancianos, apropiación indebida, falsedad ideológica. ¿Puedo presentar las demandas hoy mismo? Negué con la cabeza. No, doctora. Los procesos judiciales tardan años y Marcelo tiene dinero para contratar a los mejores abogados de la ciudad.
Quiero algo más definitivo. Le expliqué sobre el terreno en el centro de la ciudad, que por suerte aún estaba a mi nombre a pesar de que Marcelo creía que había logrado transferirlo a su nombre mediante documentos falsificados. ¿Cómo se enteró de la falsificación?, preguntó Renata, sorprendida. Sonreí, recordando la escena. Una coincidencia, la escribana del registro fue mi alumna en la biblioteca. Cuando vio mi firma en el documento, se dio cuenta de que algo estaba mal. Me llamó discretamente. En lugar de denunciar el fraude de inmediato, decidí guardar esa información como un as bajo la manga. Mi única exigencia para la escribana fue que bloqueara cualquier intento futuro de transferencia del terreno sin mi presencia física en el registro. Ella aceptó, entendiendo la delicadeza de la situación. Quiero vender este terreno, le expliqué a la doctora Renata, sin que Marcelo lo sepa, y usar el dinero para comprar las acciones de su empresa. El terreno, ubicado cerca de la calle principal del centro histórico de Petrópolis, había aumentado considerablemente de valor en los últimos años. Una constructora ya había mostrado interés, ofreciendo un monto que me sorprendió, casi 2 millones de reales. Con ese dinero, continué, puedo comprar las acciones del socio minoritario de Marcelo, Rodrigo Tavares. Sé que él quiere salir del negocio desde hace años, pero Marcelo siempre ofrece precios por debajo del mercado. La abogada me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Cómo sabes sobre el socio minoritario que quiere vender? Esta vez fue mi turno de lanzar una mirada penetrante. Doctora, cuando te tratan como parte del mobiliario, la gente olvida que tienes oídos. Rodrigo ha estado en la mansión varias veces discutiendo esto. Marcelo menosprecia a Rodrigo tanto como a mí. Durante semanas, la doctora Renata trabajó discretamente en los detalles legales de la venta del terreno. Necesitábamos ser extremadamente cautelosos. Marcelo tenía contactos en toda Petrópolis, y cualquier rumor podría arruinar mis planes. La constructora aceptó la condición de secreto absoluto, especialmente después de que expliqué a través de la abogada que se trataba de una situación de abuso doméstico. Mientras tanto comenzaba la segunda parte de mi plan, documentar todo. El diario de Amanda se convirtió en mi confidente más preciado. Anotaba cada insulto, cada amenaza, cada apropiación indebida que presenciaba, pero eso no era suficiente. Necesitaba pruebas concretas. Fue entonces cuando Zuleide me presentó a su sobrino Paulo Drummond, un asistente social dedicado que trabajaba con casos de violencia doméstica. Paulo me enseñó a usar un pequeño grabador disfrazado como un broche. Un regalo de cumpleaños atrasado, decía la señora, que empecé a usar constantemente. Siempre que sientas que una situación de conflicto está a punto de suceder, presiona el centro del broche 2 veces, me instruyó Paulo. Grabará hasta 2 horas de audio. En pocos días recopilé grabaciones incriminatorias de Marcelo gritándome, amenazando con cortar mi mesada si no obedecía, e incluso discutiendo por teléfono sobre cómo estaba manejando mi dinero sin mi conocimiento. Cada grabación se descargaba en el viejo portátil que Paulo me prestó. Otro objeto que mantenía escondido en una caja de zapatos debajo de la cama mientras acumulaba pruebas contra mi hijo, también necesitaba informarme sobre sus negocios. Si quería convertirme en accionista de la empresa, necesitaba entender exactamente dónde estaba pisando. Para ello, recluté a una aliada improbable, Marina, la secretaria de Marcelo. Marina trabajaba para mi hijo desde hacía 5 años y sufría constantemente su temperamento explosivo. Una tarde la encontré llorando en el jardín entre la mansión y mi casita. Había sido humillada frente a clientes por un error mínimo en una hoja de cálculo. No siempre fue así, confesé ofreciéndole un pañuelo. Cuando era niño, Marcelo era dulce, amable. Algo cambió en él con el tiempo, con el dinero, con el poder. Esa conversación abrió las puertas a una alianza silenciosa. Marina no traicionaba directamente a su jefe, pero comenzó a olvidar carpetas importantes en la mesa de reuniones donde yo servía café, o a dejar la computadora desbloqueada cuando salía a buscar documentos. Pequeñas brechas que me permitían vislumbrar la verdadera situación financiera de la empresa. Así fue como descubrí algo alarmante. Marcelo estaba involucrado en operaciones fiscales dudosas, sobreprecio de materiales, facturas falsas, cuentas en el extranjero. La red de tiendas de materiales de construcción, aparentemente exitosa, era en realidad una compleja operación de lavado de dinero y evasión fiscal. Estos descubrimientos me dejaron en shock.
Mi hijo no solo era un abusador doméstico, era un criminal. Por un momento consideré abandonar mi plan y simplemente denunciarlo a las autoridades, pero el miedo aún me paralizaba. ¿Y si no me creían? ¿Y si las pruebas eran insuficientes? Quedaría completamente vulnerable. No necesitaba seguir con el plan original, conquistar poder dentro de la empresa para luego usar ese mismo poder contra él. Mientras la venta del terreno se finalizaba en secreto, di otro paso importante. Busqué a Rodrigo Tavares, el socio minoritario. Concertar una reunión sin levantar sospechas fue un desafío, pero Lady una vez más vino en mi ayuda. Como maquilladora de teatro conocía técnicas de caracterización que transformaban por completo la apariencia de una persona. Una peluca canosa diferente, gafas más grandes, un poco de maquillaje para alterar los contornos de la cara. Nadie te reconocerá, Iracema. Y así, transformada en Doña Acira, una supuesta tía lejana de Zuleide, encontré a Rodrigo en un café en el centro de la ciudad. Él estaba visiblemente confundido sobre el motivo del encuentro hasta que revelé mi verdadera identidad. Soy Iracema Fonseca, madre de Marcelo. Su expresión pasó de sorpresa a cautela. Señora Fonseca, su hijo no puede saber de este encuentro. Yo sé exactamente cómo es el señor Tavares mejor que nadie. En las 2 horas siguientes, descubrí que Rodrigo estaba desesperado por salir de la sociedad. Tenía el 30% de las acciones, pero ningún poder real de decisión. Marcelo lo había amenazado varias veces. Bloqueaba sistemáticamente el acceso a la información financiera real de la empresa y ofrecía un precio irrisorio por las acciones, menos de la mitad de su valor de mercado. Quiero comprar su parte, declaré simplemente. Rodrigo casi se atragantó con el café. ¿Cómo? Disculpe, doña Iracema, pero su hijo controla todos sus recursos. Él mismo me lo dijo cuando sugerí buscar otros compradores. Me incliné hacia adelante. Señor Tavares, hay mucho sobre mí que mi hijo desconoce. Tengo los recursos necesarios y estoy dispuesta a pagar un precio justo por sus acciones. La única condición es el absoluto secreto hasta que la transacción se complete. Negociamos durante otra hora. Rodrigo estaba tan ansioso por deshacerse de las acciones que aceptó un precio ligeramente por debajo del mercado, pero aún así muy superior a lo que Marcelo ofrecía. Cerramos el acuerdo con un apretón de manos. La abogada Renata Queiroz se pondrá en contacto para finalizar los detalles, le informé al despedirme. Con la venta del terreno y la compra de las acciones de Rodrigo encaminadas, quedaba la parte más difícil del plan, crear el escenario perfecto para la revelación. Fue en ese momento que desarrollé la idea del cumpleaños número 50 de Marcelo. Quiero organizar una gran fiesta para él, comenté casualmente durante una cena en la mansión. Una semana después de mi propio cumpleaños desastroso. Patricia me miró con desconfianza. ¿Tú organizando una fiesta? Es un hito importante, insistí con falsa humildad. 50 años de mi único hijo. Quiero compensar por ser una carga. Déjenme hacer esto. Marcelo sonrió con esa expresión de superioridad que se había convertido en su sello personal. Está bien, mamá, pero nada muy extravagante. No tienes experiencia con este tipo de eventos. Poco sabía el que en las semanas siguientes transformaría esa fiesta en la plataforma perfecta para su caída. Con la ayuda de Zuleide invité a todos los contactos importantes de Marcelo, socios comerciales, políticos locales, clientes de alto perfil. También invité discretamente al sargento Claudio Magaláes de la Delegación Especializada en Delitos contra Ancianos. Otro contacto que Paulo, el asistente social, me presentó. No puedo arrestarlo sin flagrante o orden judicial, explicó el sargento cuando nos encontramos en secreto. Pero puedo estar presente como un amigo de la familia y actuar rápidamente si la situación lo exige. También necesitaba asegurarme de que mi capacidad mental no fuera cuestionada cuando todo saliera a la luz. Para eso pedí al doctor Roberto Junqueira, mi médico desde hace años, que asistiera a la fiesta. Doctor, necesito que estés allí como testigo de que tengo pleno control de mis facultades mentales. Marcelo seguramente intentará alegar que estoy senil. El doctor Roberto, que desde hace tiempo sospechaba de los abusos por la cantidad de accidentes domésticos que sufría, aceptó de inmediato. Será un honor, doña Iracema. Y si me permites decirlo, ya era hora de que alguien pusiera a tu hijo en su lugar.
Faltando solo 2 semanas para el gran día, todas las piezas estaban casi en su lugar. El terreno se había vendido con éxito. El dinero depositado en una cuenta a la que solo yo y el doctor Renata teníamos acceso. La compra de las acciones estaba en la fase final de documentación. Las pruebas de evasión fiscal y lavado de dinero habían sido organizadas en un dossier detallado, con copias digitales listas para ser enviadas simultáneamente a todos los invitados a la fiesta en el momento exacto. Fue entonces cuando un imprevisto casi arruina todo. Amanda descubrió accidentalmente la computadora portátil escondida bajo mi cama mientras buscaba un libro que había prestado. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó señalando la pantalla abierta, donde se podía ver claramente uno de los documentos incriminatorios de su padre. Por un momento consideré mentir, proteger a mi nieta de la dura verdad sobre el hombre que la crió. Pero algo en su mirada, la misma intensidad que tenía Augusto, me hizo elegir la honestidad. «Siéntate, Amanda. Ha llegado el momento de que conozcas la verdadera historia de nuestra familia». Durante 2 horas conté todo. Los abusos, el control financiero, los descubrimientos sobre los crímenes de Marcelo, mi plan para recuperar el poder. Con cada revelación, vi sus ojos abrirse en shock, luego estrecharse en rabia y finalmente llenarse de una determinación que reflejaba la mía. «Quiero ayudar», declaró cuando terminé. «Papá, ya no es la persona que pensaba que era. Y lo que te hizo a ti, abuela, es imperdonable». Al principio dudé. Involucrar a mi nieta adolescente en un plan tan arriesgado parecía irresponsable, pero pronto me di cuenta de que Amanda ya estaba involucrada, quisiera yo o no, y tener a alguien dentro de la casa principal con acceso directo a Marcelo y Patricia podría ser valioso. «Hay algo específico que puedes hacer», sugerí tras unos minutos de reflexión. «Pero es importante que haya plena negabilidad para ti. Tu futuro no puede verse comprometido por los errores de tu padre». En la semana final antes de la fiesta, Amanda se convirtió en mis ojos y oídos en la mansión. Descubrió que Marcelo planeaba un gran anuncio durante su cumpleaños, la apertura de una nueva sucursal en una ciudad vecina, en un terreno adquirido por medios sospechosos. Esta información nos permitió ajustar el cronograma de nuestra propia revelación para el momento de máximo impacto. También fue Amanda quien sugirió un elemento crucial que no había considerado. El momento exacto de mi entrada en la fiesta. «Debes llegar después de que todos estén presentes, abuela. Hacer una entrada cuando papá ya esté relajado, pensando que todo está bajo control». La víspera del gran día, me reuní una última vez con mi pequeño equipo de aliados. El doctor Renata confirmó que la transferencia de las acciones estaba concluida. Ahora poseía oficialmente el 49% de la empresa de Marcelo. El sargento Claudio revisó los procedimientos de seguridad, asegurando que policías adicionales estarían listos en las cercanías. El doctor Roberto reafirmó su apoyo como testigo de mi cordura mental. Zuleide, mi amiga más cercana en esta aventura, trajo un regalo especial. Un vestido elegante en un tono azul profundo, discreto pero impresionante para la ocasión. «Necesitas lucir fuerte, Iracema. Nada de ropa que te haga parecer una abuelita frágil. Esta noche serás la matriarca poderosa que siempre has sido». Y entonces, sola en mi pequeña casa la noche anterior al enfrentamiento, abrí el diario azul y escribí lo que podría ser mi última entrada antes de que una nueva vida comenzara. Mañana Marcelo cumplirá 50 años, pero recibirá una lección mucho más valiosa que cualquier regalo material. Aprenderá que el poder construido sobre la crueldad tiene cimientos de arena, que el respeto no se impone con gritos y puños, sino que se conquista con carácter y decencia. Augusto, mi querido esposo, donde quiera que estés, sé que no aprobarías lo que voy a hacer. Siempre creíste que nuestro hijo podría ser salvado con amor. He intentado durante muchos años. Ahora entiendo que algunas personas solo aprenden a través de las consecuencias de sus propios actos. Mañana Marcelo cosechará lo que sembró y yo, finalmente estaré libre. Cerré el diario sintiendo una extraña paz. El miedo que me había acompañado durante años había sido reemplazado por una determinación tranquila. Por primera vez en mucho tiempo dormí sin pesadillas, lista para el día que cambiaría todo. El día amaneció con un cielo típicamente serrano, esa suave neblina que cubría las montañas de Petrópolis, creando un escenario casi místico. Desperté antes de que sonara el despertador con una energía que no sentía desde hacía años recorriendo mi cuerpo de 72 años.
Era como si cada célula supiera que no era un día común. Era el día de mi liberación. Me permití un momento de contemplación en la ventana de mi pequeña casa. La imponente mansión de Marcelo se erguía a pocos metros, ya en plena actividad con los preparativos para la fiesta. Empleados entraban y salían cargando arreglos florales, equipos de sonido, cajas de bebidas importadas. Patricia supervisaba todo con su tableta electrónica, señalando, corrigiendo, exigiendo perfección para el gran día de su esposo. Nadie notó cuando salí discretamente por la parte trasera, usando un vestido simple y un pañuelo en la cabeza. Mi destino, el salón de belleza en el centro de la ciudad, donde Zuleide me esperaba para la primera etapa de la transformación, puntual como siempre. Sonrió mi amiga, cerrando la puerta trasera del establecimiento. Nadie te vio venir. ¿Marcelo cree que estás en casa? Le dije a Patricia que necesitaba un descanso extra para aguantar la fiesta. Ella apenas prestó atención, demasiado ocupada eligiendo entre salmón y camarones para los canapés. El salón pertenecía a un amigo de confianza de Zuleide, quien nos cedió el espacio antes del horario de apertura. Allí, lejos de miradas curiosas, comenzó mi metamorfosis. No sería solo un cambio de apariencia, sino un símbolo de la mujer que realmente era bajo años de sumisión forzada. Primero, el cabello. Mis canas, que Marcelo insistía en que mantuviera con un corte corto y apropiado para mi edad, fueron lavadas, tratadas y peinadas en un elegante moño bajo que enmarcaba mi rostro con dignidad. Sin tintes, instruí a la peluquera. Quiero que vean mis canas con orgullo. Cada hebra representa una lección aprendida. Luego el maquillaje sutil, elegante pero eficaz para disimular años de cansancio y preocupación. Observé fascinada mientras el espejo revelaba una versión de mí que había estado enterrada durante tanto tiempo. La bibliotecaria respetada, la mujer confiada, la matriarca fuerte que debería haber sido tras la muerte de Augusto. «Estás bellísima, Iracema», susurró Zuleide visiblemente emocionada. Augusto estaría tan orgulloso. Al mediodía salí del salón por la misma puerta discreta y subí al coche que había enviado la doctora Renata. El conductor, un hombre de confianza de la abogada, me llevó no a la mansión, sino al pequeño apartamento que Zuleide mantenía en el centro, nuestra base para las próximas horas. Allí encontré a Amanda, que había salido antes de la mansión, con la excusa de buscar un regalo sorpresa para su padre. «Abuela», exclamó al verme con los ojos muy abiertos. «Estás diferente, poderosa», abracé a mi nieta, sintiendo su cuerpo adolescente temblar ligeramente. A pesar de toda su determinación en ayudarnos, seguía siendo una chica de 17 años a punto de presenciar el colapso de su padre. «¿Estás segura de que quieres estar presente cuando todo suceda?», pregunté sosteniendo sus manos. «Nadie te juzgaría si decidieras quedarte lejos». Amanda movió la cabeza con firmeza. «Quiero ver. Necesito ver». Durante años pensé que estaba loca, que imaginaba cosas cuando veía cómo te trataba papá. Ahora sé la verdad y no me voy a esconder de ella. El resto de la tarde se dedicó a los últimos preparativos. La doctora Renata llegó con los documentos finales, el certificado de acciones de la empresa ahora a mi nombre, los registros bancarios que mostraban las transferencias sospechosas realizadas por Marcelo, las grabaciones transcritas y autenticadas, todo organizado en una elegante carpeta que cabía perfectamente en mi bolso de fiesta. Las autoridades fiscales fueron notificadas de forma anónima, confirmó la abogada. Solo están esperando pruebas concretas que se proporcionarán esta noche por el correo programado. El sargento Claudio llamó para confirmar su posición. No estaría dentro de la fiesta inicialmente, sino a pocos metros en un coche sin distintivos, con 3 policías adicionales. Al primer signo de la señora, entraremos. Ten siempre el celular a mano. A las 5 de la tarde, era hora de vestir el traje principal. Zuleide trajo el vestido azul profundo que habíamos elegido semanas antes, elegante, con un corte que favorecía mi silueta sin ser demasiado llamativo. Se complementaba con un único accesorio, un broche de plata en forma de libro abierto, regalo de despedida de los colegas de la biblioteca cuando me jubilé. «Este broche representa quién eres realmente», dijo Zuleide mientras lo sujetaba delicadamente sobre mi corazón, una guardiana de historias. «Y hoy recreas la tuya». A las 6:30, sonó el celular de Amanda. Era Patricia, claramente irritada. «¿Dónde estás?».
La fiesta comienza en media hora y tu padre está preguntando por ti. Estoy buscando el regalo especial, mamá, respondió Amanda con una calma sorprendente. Estaré ahí en 20 minutos. Tras colgar, mi nieta me miró con determinación. Es hora, abuela. Llegamos por separado. Amanda regresó a la mansión con su regalo, una elegante corbata que habíamos comprado como disfraz. Yo permanecí con la doctora Renata, estacionada estratégicamente a 2 cuadras de distancia, observando por el retrovisor la llegada de los invitados. Personas importantes, rostros conocidos de la élite de Petrópolis, todos llegando con regalos caros y sonrisas ensayadas. Recuerda, dijo Renata apretando mi mano. Mantén la calma independientemente de su reacción. Tenemos todas las pruebas, todas las protecciones legales. Él ya no puede hacerte daño. A las 8:30, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, el conductor encendió el coche. El momento había llegado. Respiré hondo sintiendo una extraña combinación de miedo y determinación. No lo hacía solo por mí, lo hacía por Amanda, para que nunca se normalizara el abuso. Era por las otras mujeres que Marcelo seguramente maltrataba en su vida. Era por la memoria de Augusto, cuya bondad había sido deshonrada por el hijo que criamos. Estoy lista, declaré, más para mí misma que para los demás. La mansión estaba magníficamente decorada. Luces estratégicas iluminaban la fachada neoclásica, destacando las imponentes columnas. El jardín, donde normalmente trabajaba bajo el sol abrasador, ahora estaba salpicado de elegantes faroles que creaban un camino iluminado hacia la entrada. Música en vivo provenía del interior, un cuarteto de cuerdas tocando composiciones clásicas, la preferencia musical que Marcelo ostentaba para impresionar a sus contactos de negocios. El guardia de la entrada no me reconoció de inmediato. Acostumbrado a verme como la señora encorvada en ropa sencilla que vivía en la casa de atrás, se quedó momentáneamente confundido al encontrar a una mujer elegante, con postura erguida y mirada decidida. Soy Iracema Fonseca, la madre del cumpleañero, declaré con voz firme. Su rostro mostró sorpresa, luego un respeto renuente. Claro, señora Iracema. Perdón, no la reconocí. No hay problema. Todos usamos máscaras a veces. Entré en el salón principal, justo como Amanda había sugerido, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, cuando Marcelo ya se sentía seguro en su reino. La reacción fue inmediata y visible. Personas que normalmente me ignoraban o apenas asentían con la cabeza, ahora detenían sus conversaciones, observando mi entrada. No era solo la ropa o el cabello, era la energía. La presencia que emanaba después de décadas de haberla reprimido. Localicé a los aliados estratégicamente posicionados por el salón. El doctor Roberto conversaba con un grupo cerca de la mesa de bebidas. La doctora Renata acababa de entrar por la puerta lateral, fingiendo ser solo otra invitada. Amanda estaba cerca del escenario improvisado, desde donde Marcelo probablemente haría su discurso. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Su sutil inclinación de cabeza me dijo que todo iba según lo planeado. Patricia me vio primero. Sus ojos se abrieron en shock. La copa de champán congelada a medio camino de sus labios. Ella tocó a Marcelo, que estaba de espaldas hablando con uno de los políticos locales. Cuando mi hijo se giró y me vio, su rostro pasó por una sucesión de emociones en fracciones de segundo. Sorpresa, confusión, irritación y finalmente una sonrisa forzada. No podía hacer una escena. No allí, no frente a todos sus importantes contactos. Mamá. Exclamó con falsa alegría, acercándose rápidamente. ¡Qué sorpresa! No esperaba que te arreglaras tanto. Es el cumpleaños de 50 años de mi único hijo. Respondí con calma. ¿Cómo podría no presentarme adecuadamente? Sus ojos se entrecerraron ligeramente, notando algo diferente en mi tono, en mi postura. Por un momento vi un destello del niño que él había sido un día, inseguro, buscando aprobación, pero pronto la máscara de control volvió a aparecer. Bueno, estás diferente. Ven, déjame presentarte adecuadamente a mis socios. Muchos nunca han tenido el placer de conocer a mi madre. Lo que siguió fue una secuencia surrealista de presentaciones, con Marcelo exhibiéndome como un trofeo recién descubierto. Mi madre, la ex bibliotecaria,
tan dedicada, inspiración para mi ética de trabajo, mentiras envueltas en medias verdades, servidas con la sonrisa perfecta que había perfeccionado a lo largo de los años. Patricia se mantenía a distancia, claramente incómoda con mi transformación. Sus ojos examinaban mi vestido, mi peinado, mi postura, buscando algo que criticar, alguna falla que restaurara el equilibrio de poder al que estaba acostumbrada. No encontró nada. A las 9:30, exactamente según el cronograma de la fiesta que Amanda nos había compartido, el maestro de ceremonias contratado pidió la atención de todos. Era la hora del discurso oficial de Marcelo, seguido del anuncio de la nueva sucursal. Mi momento se acercaba. Me coloqué estratégicamente cerca del escenario, mientras mi hijo subía los pocos escalones con la confianza de quien nació para los focos. Un camarero pasó ofreciendo champán. Tomé una copa no para beber, sino para el brindis que vendría después. Queridos amigos, socios comerciales, autoridades presentes, comenzó Marcelo con su voz grave y bien modulada. Alcanzar medio siglo de vida es un hito que invita a la reflexión. Miro hacia atrás y veo un camino de arduo trabajo, determinación y visión. El discurso continuó, cada frase cuidadosamente construida para reforzar la imagen que cultiva, el empresario exitoso, el visionario, el líder justo y firme. Habló de la empresa que construyó desde cero, omitiendo convenientemente el préstamo inicial que Augusto y yo garantizamos. Mencionó los valores familiares que guían sus negocios, ignorando completamente cómo trataba a su propia madre. Agradeció a Patricia por su apoyo, la misma mujer que se reía de mis ojos morados. Y finalmente continuó acercándose al clímax del discurso. Tengo el placer de anunciar la expansión de nuestra red. A partir del próximo mes, inauguraremos nuestra nueva sucursal en Itaipava, en un terreno privilegiado que adquirimos recientemente. Ese era el terreno obtenido a través de transacciones sospechosas, como Amanda había descubierto. Mi momento había llegado. Hice contacto visual con la doctora Renata, que discretamente revisó su celular. El correo programado con las pruebas de fraude fiscal acababa de ser enviado a todos los presentes cuyos correos electrónicos figuraban en la lista de invitados. Antes de los brindis, dijo Marcelo, abriendo su característica sonrisa. ¿Alguien más quisiera decir algunas palabras? El salón permaneció en un respetuoso silencio, nadie quería robar los focos del cumpleañero. Fue entonces cuando levanté mi copa y di un paso adelante. Me gustaría, hijo. La sorpresa en su rostro era genuina. En todos los años anteriores, yo permanecía callada en estos eventos, casi invisible, exactamente como él prefería. Pero no había forma de rechazar mi pedido sin parecer grosera ante los invitados. Claro, mamá, respondió con una sonrisa tensa. El escenario es tuyo. Subí los escalones lentamente sintiendo las miradas de todos los presentes. Algunos curiosos, otros condescendientes, pocos genuinamente interesados en lo que una señora de 72 años tendría que decir. Amanda observaba con intensidad, sus manos apretando el vestido con fuerza. El doctor Roberto se acercó estratégicamente al escenario. De pie en el centro ajusté el micrófono y miré directamente a Marcelo, que permanecía al lado, su sonrisa comenzando a vacilar ante mi prolongado silencio. Hoy mi hijo cumple 50 años. Comencé mi discurso con una voz sorprendentemente firme, medio siglo de vida, como él mismo dijo, un momento de reflexión, de balance, de verdades que deben ser dichas. Un murmullo recorrió el salón. Marcelo dio medio paso hacia mí, como si quisiera retomar el control, pero se detuvo cuando levanté ligeramente la mano. Como madre siempre creí que mi función era apoyar, incentivar, proteger. Quizás he protegido de más. Quizás me he callado cuando debería haber hablado. Hoy corrijo ese error. Abrí mi bolso y saqué un elegante sobre, del mismo tipo que Marcelo usaba para sus documentos importantes. Se lo entregué, él lo tomó automáticamente, su rostro una máscara de confusión. Este es mi regalo de cumpleaños, algo que cambiará su perspectiva sobre muchas cosas. Inquieto, abrió el sobre y examinó rápidamente el documento principal, el certificado de acciones, que mostraba que ahora poseía el 49% de la empresa. Su expresión se transformó instantáneamente. Su rostro palideció, los ojos se agrandaron, los labios se contrajeron en una línea fina. ¿Qué es esto?, susurró, demasiado bajo para que el micrófono lo captara, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara.
Como su nueva socia mayoritaria, tengo algunas observaciones sobre la gestión actual de la empresa. En ese momento los celulares de los invitados comenzaron a vibrar simultáneamente. El correo programado había llegado con documentos, grabaciones y pruebas de las actividades ilegales de Marcelo. Vi rostros sorprendidos consultando sus pantallas, expresiones de shock formándose. «Mamá, ¿qué hiciste?», siseó Marcelo, su rostro contorsionado en una furia contenida, solo por la presencia de los invitados. «¿Qué me enseñaste, hijo? ¿Recuerdas mi cumpleaños cuando dijiste que mi ojo morado era una lección para que aprendiera a ser útil? Hoy retribuyo la amabilidad. Esta es una lección para que aprendas a ser humano». Alcancé el micrófono nuevamente volviéndome hacia la audiencia ahora completamente atenta. Señoras y señores, como nueva accionista mayoritaria de Fonseca Materiales de Construcción, es mi deber informarles sobre ciertas irregularidades que hemos descubierto recientemente. Los detalles están en los documentos que acaban de recibir. La mano de Marcelo agarró mi brazo con fuerza, fuera del alcance de las miradas de los invitados. «No puedes hacer esto. Te destruiré». En ese preciso momento, el doctor Roberto apareció a nuestro lado. «¿Algún problema aquí?». Marcelo soltó mi brazo de inmediato, forzando una sonrisa. «Solo una confusión familiar, doctor. Mi madre está un poco confundida, ¿comprende la edad?». «Interesante que menciones eso», interrumpió el médico, ajustándose las gafas. «Como médico responsable de doña Iracema durante más de 20 años, puedo certificar oficialmente su plena capacidad mental y discernimiento. De hecho, ha pasado por una batería completa de pruebas cognitivas recientemente, precisamente para prevenir este tipo de cuestionamientos». El murmullo en la fiesta aumentó. Patricia intentaba desesperadamente distraer a algunos invitados, mientras otros ya se dirigían discretamente a la salida. Amanda se había acercado al escenario, sus ojos fijos en los míos, transmitiendo fuerza. «Esto no termina aquí». Marcelo murmuró entre dientes, intentando mantener la compostura mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. «No tienes idea de lo que estás enfrentando, al contrario, hijo mío». Respondí con calma. «Sé exactamente lo que estoy enfrentando. La cuestión es, ¿sabes cómo responder a mi pregunta?». En ese momento, la puerta principal se abrió. El sargento Claudio entró acompañado de 2 oficiales uniformados. Ya no era solo el amigo de la familia disfrazado, era la autoridad policial respondiendo a las evidencias de crímenes que acababan de salir a la luz. El resto de la noche se desarrolló como en un sueño febril, Marcelo siendo llevado a declarar, sin esposas. Esa humillación se evitaría por ahora, pero claramente estaba bajo custodia. Patricia desmoronándose en lágrimas falsas, más preocupada por la repercusión social del escándalo que por el destino de su esposo. Amanda a mi lado apretando mi mano con fuerza mientras los invitados se dispersaban rápidamente, evitando asociarse con lo que prometía ser el escándalo del año en Petrópolis. De pie en el jardín iluminado, observando el coche policial alejarse con mi hijo en el asiento trasero, sentí una mezcla compleja de emociones. No había alegría, no del todo. Había alivio sin duda, justicia finalmente, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido, por el hijo que perdí ante la codicia y el poder mucho antes de esa noche. Zuleide se acercó silenciosamente colocando un chal sobre mis hombros. «Está hecho, amiga mía». «Así», respondí observando las luces de la ciudad allá abajo en el valle. «Ahora comienza la reconstrucción». El sol salió diferente al día siguiente. Fue lo primero que noté al abrir los ojos en mi pequeña casa al fondo de la propiedad. La luz entraba por las rendijas de la cortina con una calidad distinta, como si el propio mundo hubiera cambiado durante la noche. Y, de alguna manera, había cambiado. Preparé mi desayuno con calma, un lujo que rara vez me permitía. Normalmente estaría corriendo para atender alguna exigencia de Marcelo o Patricia antes del amanecer. Hoy el silencio era mi único compañero. Un silencio precioso, cargado de posibilidades. El teléfono sonó precisamente a las 8 en punto. Era la doctora Renata, su voz transmitiendo la energía de quien ya había estado trabajando durante horas. «Buenos días, doña Iracema. Espero no haberla despertado». «En absoluto. Creo que dormí mejor anoche que en los últimos 15 años». «Genial, que tenemos un día lleno por delante».
Marcelo pasó la noche declarando. La Policía Federal asumió el caso debido a las evidencias de crímenes financieros interestatales. El juez negó la fianza por considerar que hay riesgo de obstrucción de la justicia e intimidación de testigos. Absorbía la información lentamente. Mi hijo, que hasta ayer era un poderoso empresario temido y respetado en la ciudad, ahora estaba confinado en una celda, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. ¿Y qué pasa con la empresa?, pregunté, sorprendiéndome con mi propia practicidad. Como accionista mayoritaria, usted tiene el derecho legal de asumir el control inmediato. Sugiero nombrar un CEO interino de su confianza mientras organizamos la transición. Tengo algunos nombres para sugerir, todos con experiencia en reestructuración de empresas tras crisis. La conversación continuó con detalles prácticos, fechas de audiencias, entrevistas con fiscales, reuniones con contadores forenses que examinarían a fondo los libros de la empresa. Era una avalancha de información, pero sorprendentemente no me sentía abrumada. Cada decisión que tomaba ahora era mía, basada en mi juicio, en mis prioridades. La sensación era embriagadora. Tras colgar, permanecí sentada a la mesa de la cocina, observando el jardín por la ventana. Las flores que había plantado y cuidado durante años parecían más vibrantes, como si también hubieran sido liberadas de algún tipo de opresión. Un suave golpe en la puerta interrumpió mi contemplación. Era Amanda, aún vestida con pijamas, los ojos hinchados de quien lloró durante la noche. ¿Puedo entrar, abuela? Abrí mis brazos y ella se lanzó a ellos como hacía de niña. Estuvimos así por unos minutos en silencio, el peso de los acontecimientos flotando entre nosotras. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente, su voz ahogada contra mi hombro. Muchos cambios, mi amor. Cambios buenos en su mayoría, pero no será fácil. Preparé chocolate caliente para las dos. Una antigua tradición que habíamos perdido en los últimos años. Mientras bebíamos, expliqué lo que sabía hasta ese momento. Marcelo enfrentaría un largo proceso judicial. La empresa pasaría por una reestructuración completa. ¿Y la mansión y la casa grande? Amanda preguntó como si leyera mis pensamientos. ¿Y mamá, dónde vamos a vivir? Antes de que pudiera responder, otro golpe en la puerta. Esta vez era Patricia, impecablemente vestida y maquillada como siempre, pero con un temblor visible en las manos y ojeras profundas que el corrector no podía ocultar por completo. ¿Podemos hablar?, preguntó con una formalidad forzada. La invité a sentarse con nosotras en la mesa. Dudó por un momento, observando la simplicidad de la cocina, tan diferente del ambiente lujoso al que estaba acostumbrada. Finalmente ocupó una silla, manteniendo la postura rígida. Recibí una llamada de los abogados, comenzó evitando mi mirada. Aparentemente todos los bienes están bloqueados, incluidas nuestras cuentas personales. No tengo acceso a nada. Había algo casi poético en la situación. La mujer que tantas veces me vio pedir humildemente dinero para comprar medicamentos, ahora se encontraba sin acceso a sus propios recursos. Entiendo su preocupación, respondí con calma. Ya hablé con la doctora Renata sobre esto. Como el bloqueo judicial afecta solo los bienes relacionados directamente con las investigaciones, podremos liberar una mesada razonable para sus gastos esenciales. Sus ojos se abrieron al escuchar la palabra mesada, el mismo término que Marcelo usaba para referirse al dinero que me daba mensualmente, siempre insuficiente, siempre acompañado de críticas. «Una mesada», repitió incrédula. «¿Pero y la mansión? ¿El apartamento en la playa, mis inversiones personales?» El apartamento en la playa está a nombre de Marcelo, por lo tanto, bloqueado. En cuanto a la mansión, tengo una propuesta diferente. Tanto Patricia como Amanda me observaban intensamente mientras tomaba un pequeño sorbo de chocolate caliente, organizando mis pensamientos. La mansión es demasiado grande para una familia reducida como la nuestra. Ahora he estado pensando en transformarla en algo útil para la comunidad. ¿Transformarla? ¿Cómo así?, preguntó Patricia, la voz subiendo una octava. Un centro de apoyo para ancianos víctimas de violencia doméstica. El piso superior puede adaptarse para alojamientos temporales, mientras que la planta baja serviría para actividades terapéuticas, consultorios para atención jurídica y psicológica. La idea no surgió en ese momento. Era algo que había estado considerando durante las semanas de planificación,
inspirada por las historias que escuchaba en la farmacia comunitaria, donde trabajaba como voluntaria. Tantos ancianos sufriendo en silencio como yo sufrí sin saber a dónde ir o a quién recurrir. Esto es absurdo. Patricia se levantó abruptamente. ¿No puedes simplemente transformar nuestra casa en un refugio? Puedo y lo haré, respondí con una calma que incluso me sorprendió a mí misma. La escritura de la mansión está a nombre de la empresa, no a nombre de Marcelo personalmente. Y como accionista mayoritaria, tengo la autoridad para decidir cómo se utilizarán los bienes de la compañía. La realidad de la nueva dinámica de poder entre nosotras finalmente pareció alcanzarla. Su rostro pasó de un rojo indignado a un blanco pálido en cuestión de segundos. Lentamente volvió a sentarse. ¿Dónde? ¿Dónde voy a vivir?, preguntó en un susurro casi inaudible. Fue Amanda quien respondió, sorprendiendo a ambas. Mamá, ¿podrías quedarte en la casa de huéspedes al otro lado del jardín? Es más pequeña que esta, pero muy cómoda. La ironía era perfecta. La casa de huéspedes, aún más pequeña que mi ya modesta residencia, sería el nuevo hogar de Patricia, una inversión completa de la jerarquía familiar que había prevalecido por tantos años. Esto es temporal, imagino. Patricia intentó aferrarse a alguna esperanza. Depende de ti, respondí honestamente. Esta situación nos da la oportunidad de reconstruir muchas cosas, incluidos las relaciones, pero requiere esfuerzo de todas las partes. Dejé que las palabras penetraran antes de continuar. Amanda seguirá viviendo conmigo. Ella merece estabilidad durante este periodo turbulento. Eres bienvenida a visitar y pasar tiempo con ella, por supuesto. Por primera vez en todos esos años, vi algo genuino en la mirada de Patricia. Miedo. No el miedo calculado que a veces mostraba para manipular situaciones, sino un miedo real, visceral, a un futuro incierto. Por un instante casi sentí pena. Casi. ¿Y qué hay de Marcelo? Preguntó finalmente. Él enfrentará las consecuencias legales de sus acciones. No intentaré interferir en eso, ni para bien ni para mal. La justicia seguirá su curso. Después de que Patricia se fue visiblemente afectada, Amanda permaneció en silencio por unos minutos. Luego se levantó decidida. Voy a ayudar en la transformación de la mansión, abuela. Tengo muchas ideas para hacer el lugar más acogedor para los ancianos. Abracé a mi nieta, sintiendo una ola de orgullo por la persona extraordinaria que estaba convirtiéndose, a pesar de las circunstancias. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividades, reuniones con el recién formado Consejo de Administración de la empresa, donde presenté mi visión de una gestión ética y responsable. Entrevistas con fiscales e investigadores, reviviendo detalladamente los años de abuso y manipulación que sufrí. Consultas con arquitectos y trabajadores sociales sobre las adaptaciones necesarias para transformar la mansión en un centro de acogida. Fue agotador, pero cada decisión, cada paso adelante me fortalecía. Por primera vez en décadas, estaba en control de mi vida, trazando mi propio camino. Un mes después del arresto de Marcelo, recibí una solicitud inesperada. Quería verme. Dudé inicialmente. Estaba lista para ese enfrentamiento. La doctora Renata advirtió sobre posibles manipulaciones, intentos de hacerme sentir culpable o reconsiderar las acusaciones, pero algo dentro de mí sabía que necesitaba cerrar ese capítulo adecuadamente. La visita fue programada para una tarde lluviosa de invierno. El centro de detención provisional era un edificio austero en las afueras de la ciudad. Seguí todos los procedimientos de seguridad con una calma que sorprendió a los guardias, acostumbrados a visitantes nerviosos o emocionalmente afectados. Cuando finalmente lo vi, sentado al otro lado de la mesa en la sala de visitas, casi no lo reconocí. Solo había pasado un mes, pero Marcelo parecía haber envejecido años. Su rostro estaba más delgado. Ojeras profundas marcaban sus ojos y el cabello, siempre impecablemente arreglado, ahora mostraba hilos grises que solía ocultar con tinte. Mamá, dijo simplemente, tu voz es más baja de lo que recordaba. Marcelo, respondí manteniendo un tono neutro. Permanecimos en silencio casi un minuto, cada uno analizando al otro, reconociendo los cambios, adaptándose a la nueva realidad. ¿Por qué? Finalmente preguntó. ¿Por qué hiciste esto conmigo?
La pregunta era tan característica de él, tan centrada en sí mismo, que casi me reí. Incluso ahora, después de todo, se veía a sí mismo como la víctima de la situación. No hice nada contigo, Marcelo. Simplemente dejé de permitir que hicieras cosas conmigo. Él sacudió la cabeza incrédulo. Te di todo. Un techo, comida, seguridad. ¿Cómo puedes traicionarme así? ¿Traicionar? Repetí con calma. Interesante elección de palabras para alguien que falsificó mi firma, se apropió de mi dinero, me aisló de amigos, me agredió física y verbalmente durante años. Sus ojos se entrecerraron. Estás exagerando. Siempre has sido dramática. En ese momento me di cuenta de que él genuinamente no comprendía. En su mente distorsionada, sus acciones eran justificables, quizás incluso necesarias. La conciencia de que mi propio hijo era incapaz de reconocer el sufrimiento que causó me golpeó con una desoladora claridad. ¿Sabes por qué estoy aquí hoy, Marcelo?, pregunté cambiando de enfoque. Se encogió de hombros, un gesto que me recordó dolorosamente al adolescente petulante que comenzó a ser después de que Augusto murió. Para frotármelo en la cara, que ganó, para presumir de haber tomado mi empresa, mi casa, mi familia. No, respondí suavemente. Estoy aquí para despedirme del hijo que conocí un día, del niño que corría a mis brazos cuando caía en el jardín, del joven que me leía cuando mi vista se cansaba tras horas catalogando libros. Vine a despedirme de él porque finalmente acepté que se fue hace mucho tiempo. Algo brilló en sus ojos. Una breve vulnerabilidad rápidamente sustituida por la máscara de indiferencia que había perfeccionado. Siempre fuiste débil, murmuró. Sentimental. Confundir compasión con debilidad fue tu mayor error, respondí levantándome. No volveré, Marcelo. Esta es nuestra despedida. Sinceramente deseo que encuentres, tal vez un día, comprensión sobre tus acciones. No necesito tu lástima. Elevó la voz por primera vez, atrayendo la atención de los guardias. No es lástima, corregí con calma. Es lo que queda del amor de madre que nunca dejé de sentir, incluso en los peores momentos. Un día entenderás la diferencia. Salí de ese lugar sintiendo un peso menos en los hombros. No había satisfacción en ver a mi hijo preso, pero había una sensación de cierre que necesitaba desesperadamente, como pasar la última página de un libro triste, sabiendo que una nueva historia esperaba. 3 meses después de la noche del cumpleaños, el Centro de Apoyo Iracema Fonseca fue inaugurado oficialmente. La mansión, antes símbolo de opresión, estaba completamente transformada. Los ambientes ostentosos dieron lugar a espacios acogedores. La oficina donde Marcelo tramaba sus negocios turbios ahora albergaba un equipo jurídico dedicado exclusivamente a casos de abuso contra ancianos. La habitación principal, antes ocupada por Marcelo y Patricia, se convirtió en una sala de terapia grupal. El día de la inauguración, el jardín estaba lleno de autoridades representantes de organizaciones sociales. Y es más importante, los primeros ancianos que serían acogidos por el centro. Mientras cortaba la cinta simbólica, miré las caras a mi alrededor. Amanda, radiante de orgullo, Zuleide, mi amiga fiel, con lágrimas en los ojos. Doctor Roberto, que finalmente podía tratar a pacientes mayores sin el temor de enviarlos de regreso a hogares abusivos. Doctora Renata, cuya competencia jurídica hizo todo esto posible. Y sorprendentemente Patricia, en los meses después de la prisión de Marcelo, había pasado por su propia transformación. La arrogancia inicial dio paso a una humildad renuente, luego a un silencio contemplativo y finalmente a un deseo genuino de redención. Comenzó ayudando tímidamente con pequeñas tareas en el proyecto de reforma, luego asumiendo responsabilidades mayores. Descubrió en sí misma habilidades que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar mientras vivía a la sombra de Marcelo. Nuestra relación estaba lejos de ser perfecta, pero había un respeto mutuo creciente que me daba esperanzas para el futuro, especialmente por Amanda, que merecía tener una madre presente y amorosa en su vida. En cuanto a la empresa, cumplí mi promesa de transformación. Contraté un equipo de gestión con valores éticos sólidos. Implementamos políticas estrictas de cumplimiento y transparencia. Los empleados, antes aterrorizados por la gestión abusiva de Marcelo, ahora participaban activamente en las decisiones a través de un consejo consultivo. Las ganancias, antes desviadas a cuentas en el extranjero, ahora se destinaban parcialmente a proyectos sociales en la comunidad.
En cuanto a mí, volví a mi pequeña casa de atrás. Podría haberme mudado a cualquier lugar, haber comprado una mansión más grande si hubiera querido, pero ese espacio simple se había convertido en mi hogar. Solo algunas mejoras, un sistema de calefacción adecuado para los inviernos serranos, un balcón donde podía leer en las tardes soleadas y un jardín ampliado, donde cultivo no solo flores, sino también hierbas medicinales para el centro de apoyo. Amanda decidió vivir conmigo hasta terminar la escuela secundaria. Los fines de semana asistía a un curso preparatorio para el examen de Derecho, inspirada, según ella, por mi viaje y por el trabajo de la doctora Renata. En una tarde particularmente hermosa de primavera, mientras tomábamos té en el balcón recién construido, Amanda me hizo la pregunta que muchos evitaban. Abuela, ¿le arrepientes de haber esperado tanto tiempo? Dije, reflexioné por un momento observando las montañas a lo lejos, la ciudad que se extendía en el valle, la vida que pulsaba a nuestro alrededor. No creo en los arrepentimientos, mi amor. Cada momento nos trae aprendizajes que necesitamos exactamente cuando estamos listos para recibirlos. Quizás necesitaba pasar por todo eso para estar preparada para hacer lo que hice de la manera en que lo hice. Tomé un sorbo de té antes de continuar. Si hubiera actuado antes, tal vez no habría tenido la fuerza, la sabiduría o los aliados necesarios. Quizás el resultado habría sido diferente. Amanda se sintió pensativa. Creo que entiendo. Es como esa frase que siempre citas del libro que me leías cuando era pequeña. Sonreí, reconociendo la referencia. Hasta el reloj parado acierta 2 veces al día. Todo tiene su tiempo. Lo importante no es cuando comenzamos nuestra jornada de liberación, sino que encontremos el valor para dar el primer paso cuando surja la oportunidad. Esa noche antes de dormir, abrí el diario azul que Amanda me había dado el día después de mi cumpleaños. Volví a leer las primeras páginas, testigos del inicio de mi transformación. Luego me giré hacia una página en blanco y escribí, hoy se completa un ciclo. El dolor que parecía interminable ahora es solo un recuerdo que se desvanece cada día. En lugar del miedo, encontré valor. En lugar de la sumisión, descubrí mi voz. En lugar de sobrevivir, aprendí a vivir plenamente. A los 72 años, no estoy al final del camino. Apenas estoy comenzando uno nuevo. Y qué viaje tan maravilloso promete ser. Hoy, 3 años después de aquella noche que lo cambió todo, miro por la ventana de mi casa en el fondo de la antigua mansión y reflexiono sobre el camino que he recorrido. ¿Quién diría que a los 75 años encontraría no solo libertad, sino un propósito completamente nuevo? La vida tiene esas sorpresas, ¿verdad? El Centro de Apoyo Iracema Fonseca ya ha acogido a más de 200 ancianos en situación de vulnerabilidad. Personas que como yo sufrieron en silencio creyendo que no tenían elección ni voz. Cada historia que escucho me recuerda un poco a la mía, pero también me muestra que cada camino hacia la libertad es único, con sus propios desafíos y victorias. Amanda está en su 3er año de Derecho ahora. Cuando no está estudiando, trabaja como voluntaria en el departamento jurídico del centro, ayudando a otros ancianos a navegar por un sistema legal que tantas veces los ignora o menosprecia. Verla crecer como una mujer fuerte, decidida y compasiva es, sin duda, la mayor alegría de mi vida. Patricia me sorprendió más que nadie. Después de un periodo inicial de resistencia y resentimiento, encontró un talento inesperado para la administración. Hoy coordina toda la logística del centro, asegurando que los recursos lleguen donde más se necesitan. Nuestra relación ha evolucionado hacia un respeto mutuo que nunca imaginé posible. A veces tomamos café juntas los domingos por la mañana, hablando sobre Amanda, sobre el centro, sobre la vida, pequeños milagros cotidianos. En cuanto a Marcelo, la historia es más compleja. Fue condenado a 12 años de prisión por sus crímenes financieros. Lo visito una vez al año, no por obligación, sino por elección. Nuestras conversaciones siguen siendo difíciles, cargadas de heridas no resueltas, pero hay pequeños signos de cambio. En mi última visita por primera vez preguntó sobre el centro, sobre cómo se trataba a los ancianos allí. Un pequeño paso, quizás más significativo. La empresa, ahora administrada por un equipo profesional bajo mi supervisión indirecta, se ha convertido en un ejemplo de gestión ética en la región. Los empleados tienen participación en las ganancias, condiciones de trabajo dignas y oportunidades reales de crecimiento.
Una parte considerable de los ingresos se destina a proyectos sociales, incluyendo el centro y otras iniciativas de apoyo a poblaciones vulnerables. Mi rutina diaria es sorprendentemente simple para alguien que controla un imperio empresarial. Me despierto temprano, como siempre lo he hecho. Cuido de mi jardín, que ahora incluye una pequeña huerta comunitaria donde los ancianos del centro pueden trabajar si lo desean. Paso algunas horas en la oficina administrativa supervisando los proyectos principales. Por las tardes generalmente estoy en la biblioteca que instalamos en el antiguo salón de fiestas de la mansión, ayudando a los residentes a descubrir el placer de la lectura, exactamente como hacía en mi carrera como bibliotecaria. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió dentro de mí. Esa mujer encorvada, temerosa y silenciosa ha desaparecido por completo. Ha emergido alguien que no teme ocupar su espacio en el mundo, que conoce su valor, que comprende que la edad no es sinónimo de obsolescencia o fragilidad, sino de sabiduría acumulada y fuerza probada por el tiempo. Sé que muchos de ustedes que están viendo este vídeo quizás estén pasando por situaciones similares a las que viví. Quizás estén sufriendo abusos en silencio, creyendo que es demasiado tarde para cambiar, que no tienen fuerzas o recursos para romper el ciclo. Quiero que sepan que nunca es tarde, que la fuerza que buscan ya existe dentro de ustedes, solo esperando el momento adecuado para despertar. Otros quizás estén mirando con indignación, preguntándose cómo alguien puede permitir ser tratado de esa manera tanto tiempo. A esos les pido humildemente que suspendan el juicio. El abuso rara vez comienza de forma clara y abrupta. Es un proceso gradual, insidioso, que va corroendo la autoconfianza y la autonomía de la víctima poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta que la situación que parece absurda para quienes están afuera se convierte en la angustiante normalidad para quienes la viven. Y hay quienes quizás estén reconociendo en sí mismos comportamientos similares a los de Marcelo. Si ese es su caso, sepan que también hay esperanza para ustedes. El primer paso es el reconocimiento, seguido de la genuina voluntad de cambiar. No es un camino fácil, pero es posible y liberador, no solo para quien sufre el abuso, sino también para quien lo perpetúa. Mi historia no es excepcional. Por todo Brasil, los ancianos enfrentan situaciones de abuso, negligencia y explotación financiera, frecuentemente a manos de quienes deberían protegerlos. Lo que hace mi historia diferente es que decidí compartirla, transformar mi dolor en un faro que puede guiar a otros hacia un puerto seguro. Por eso creé este canal, para dar voz a quienes han sido silenciados tanto tiempo. Para mostrar que nuestras historias importan, para probar que nunca es tarde para reescribir el final de nuestra propia narrativa. Si esta historia tocó su corazón de alguna manera, les pido que consideren suscribirse al canal. Cada nuevo suscriptor significa una persona más dispuesta a escuchar, a aprender, a quizás reconocer señales de abuso en su propia vida o en la vida de alguien cercano. Es un pequeño gesto que puede tener un impacto inmenso. También les pido que dejen su like en este vídeo. Eso ayuda a que más personas encuentren este contenido, ampliando el alcance de un mensaje que puede literalmente salvar vidas. Y por favor comenten abajo. Cuéntenme un poco de su propia jornada, si se sienten cómodos, o simplemente dejen palabras de apoyo para otros que puedan estar viendo y necesitando ese aliento. Creamos una comunidad aquí donde nadie necesita sufrir solo. Sé que fue una historia intensa que requirió valentía no solo para vivirla, sino también para escucharla. Agradezco profundamente que me hayan acompañado hasta aquí. Grabar estos vídeos diariamente requiere tiempo, recursos y energía emocional considerables. Si pueden y desean contribuir a la continuidad de este trabajo, consideren usar el recurso Valeu Demais, disponible en la plataforma. Es una forma de donación que ayuda a cubrir los costos de producción y permite que siga trayendo historias importantes como esta todos los días. Cada contribución, por pequeña que sea, hace la diferencia. No solo para mantener el canal funcionando, sino como un reconocimiento del valor de este trabajo de concienciación. Con su apoyo puedo alcanzar a más personas, contar más historias y, quién sabe, inspirar más jornadas de liberación como la mía. No se olviden de revisar los otros vídeos del canal. Hay historias de diversos tipos, todas basadas en experiencias reales, todas con lecciones valiosas. Algunos relatos son de superación, como este, otros son alertas importantes. Todos son contados con el objetivo de educar, informar y empoderar. Finalizo este vídeo con la misma frase que escribí en mi diario esa noche, después de confrontar a Marcelo por primera vez.
A los 72 años, no estoy al final de la jornada. Estoy apenas comenzando una nueva. Y qué maravillosa jornada promete ser. Gracias por ver. Gracias por escuchar, gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo de... Hasta entonces. Recuerden, su historia importa. Su voz merece ser escuchada y nunca es tarde para empezar de nuevo. M.